paratifico tenemos la paratifici A, la paratifici B, la paratifici C y las monedas críticas. Y entre las más críticas tenemos la moneda Felici, la Triconini, la Haber, la Pichotto, y muchas otras tipos de salmonelas. Estas salmonelas, ¿no? Son un género de la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos, como ustedes pueden ver ahí, y bacilos gram negativos, anaerobios y fitotonos. Existen muchísimos serotipos, ¿no? Hasta el momento tengo que estimar, o lo que en la literatura, existen 2.493 serotipos. No vamos a tocar la bacteria de cuando hablamos de epidemiología, decimos entonces si hablamos de reservorio y la fertilización, decimos que ese hombre enfermo y el portador sano, el niño sano, que son los únicos reservorios en el caso de salmonelas. En el caso de las salmonelosis paratíficas, más o menos a través de la eliminación de microorganismos y las deposiciones del virus que está enfermo. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Los mecanismos típicos, el mecanismo de ingesta, ¿no es cierto? Las típicas de ingesta de agua o alimentos contaminados con peces de una persona enferma o de un portador. La transmisión directa, entonces, cada vez es poco frecuente. En cambio, las infecciones no típicas, ¿no? Dice que las infecciones o los mecanismos más habituales son la ingestión de agua o alimentos contaminados. Es que no es frecuente poner decía acá, Cancún mismo, las infecciones no paratíficas, no típicas. Entonces, una persona por contacto fecal oral o por contacto con animales infectados. Muchas veces ustedes habrán dado algún tipo de diarrea, se lo algodón que se ponen sus sanguchitos, sus salchipapitas, sus localizaciones que tomamos hamburguesas, y a las 2 horas de soltar como un despecho, o sea, rectos terribles, ¿no? Es una forma, ¿no? De hacer así. Creo que ya no. ¿Ya has pasado este, no? ¿A todos? Nos dice que las infecciones son muy frecuentes en los niños menores de 5 años y en el adulto mayor de 70, con más incidencia en el primer año. Es mayor esta predisposición a que una persona que pueda presentar cuadros diabéticos, enfermedades hemolíticas o niños que están con inmunodeficiencia, malaria, tuberculosis, esquizofrenia, también hablamos de los niños inmunodeprimidos. Un punto importante que debemos tocar acá son los portadores o sintomáticos o sanos. ¿Y por qué es importante estos portadores sintomáticos o sanos? Porque van prolongando en el tiempo respecto a la presencia de salmonelosis. Aquellas personas que están constantemente eliminando salmonelas y por tanto son susceptibles o son pasivos los niños que pueden enfrentarse con salmonelosis. ¿Cuál es el periodo de incubación de la salmonelosis? Si hablamos de tipología para capoya, tenemos de 7 a 14 días. El rango va de 30 a 60 días. Este periodo de incubación es inversamente proporcional al número de bacterias. El número de microorganismos, lógicamente, el tipo de incubación será menos, ¿no? Y en el caso de las formas gastroentéricas agnósticas, es de 12 a 36 horas de vacío con un rango de 6 a 42 horas. Esto decía, ¿no? Ustedes toman un bocadillo y al poco de pocas horas ya está ustedes con eso. Y el periodo de transmisibilidad, ¿o cuándo empieza? Desde la primera semana hasta el final de la convalecencia. Y esto coincide con la persistencia de los pacientes de salmonella en las deposiciones. Y en esta
perfil de los pacientes eliminan sedacivos durante 3 meses después del inicio de los síntomas. Y el 2 al 5% son los portadores crónicos. Una de las repito, es el problema de salud pública, ¿no? Los portadores de salmonelosis. Los que eliminan salmonela por un periodo incluso mayor que nada. ¿En quiénes es más frecuente la enfermedad? Tanto los escolares como los adultos. ¿Cuál es la patología? La puerta de entrada es la vía oral. Se pueden muchos contactos con veces, con comida o contaminada. Desde un punto de vista médico, la inoculación debe ser superior a 1 millón de calorías para que se produzca asintomático. Este patógeno tiene la capacidad de verse en el estómago. El estómago no es agredido por los mecanismos de defensa, tampoco por las actividades por el control. Pasa al intestino y eventualmente los daños linfáticos mesentericos. Ahí se olvida que es una primera invasión que se llama de los daños intestinales. Luego, la salmonella sobrepasa las defensas de las células. Si se destruye, comienza a dividir los fagocitos. Y luego, posteriormente, ya puede producir la diseminación del poder de sangre. Puede llegar a la salud, pulmones, etc. Los residuos a las articulaciones, al corazón, a carlos, podría ser. Raros casos son de meningitis por salmonella, pero también se puede. Esa es la patología realmente que hay que evaluar. Como hay razón, cómo es que se capturan las corporaciones genéticas en el intestinal para la translocación a través de la célula serie, luego la liberación de la célula superior, apenas se va a la diseminación sistémica. Entonces, esto con más detalle lo que tenemos que dar en el texto. El cuadro clínico es lo que más nos interesa saber. ¿Cómo está supuestamente distinguir una salmonelosis clínica? Que tiene 50 características con respecto a los adultos. Dice que la mayoría de los síntomas, o la mayoría de los síntomas se presentan entre los 3 días de la contaminación. Por lo general desaparecen los síntomas, pero pueden haber complicaciones. Entonces, cuando hablamos de salmonelosis, hablamos de los síndromes clínicos que se presentan en la primera es la gastroenteritis, pero la característica más frecuente es decir, ya por la salmonella provocada por la salmonella nuclear. El peor incubación es corto, no se reduce por 28 horas, pero se define la aplicación de estado de náusea, vómito, dolor abdominal de tipo tenés deposiciones mucosanguíneas muy malogras. ¿Cuánto tiempo vive esta regla? De 3 a 4 horas. Si decimos entonces por hora abdominal hay tenés deposiciones mucosanguíneas, podemos pensar en otra entidad que es muy parecida. ¿Cuál es? Chile, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar. Ese es uno de los síndromes de la gastroenteritis. Otros síndromes pueden ser la gastroenteritis, que se presenta en 1 o 4%. En estos niños, estos niños presentan una piel persistente, más que todo de artritis. Y aquí vamos a hablar de lo que es el síndrome de Bright que se hicieron el año pasado, ¿cierto? Cuando no existía foco. ¿No? Encontramos con la vecina salmonella, incluso con diarrea. ¿Cuáles son los causantes? Salmonellitis y coloraciones, ¿no? Puede ser especialmente grave en los neonatos, porque ellos tienen problemas con su inmunidad, o las anemias de células parasitarias. La bacteria lógicamente va a proceder a qué? A una sepsis. Y lo que nos interesa, existe una tercera muchas veces en lo que nos gusta acá, porque no está posible aprender en todos los autores, ¿no? Que son los problemas sistémicos, es decir, ¿no? Esa articulación de la meningitis, pero para nosotros nos interesa la fibra entérica, ¿cuál es el agente? Salmonellitis. También tenemos las paratíficas, ¿no? A, B, C, Staphylococcus, la Hirschberg, la C, etc. Entonces, este es el punto que vamos a procurar. Es conocido la fiebre psicológica. ¿No? Muy bien. Entonces, la fiebre entérica, ¿no? Entonces, en la fiebre entérica tenemos una opción que
¿Qué vamos a encontrar en una primera semana? La temperatura aún no es muy alta, sube lentamente. Hay un radicalidad, el nivel de malestar, la radicalidad, puede presentar tos, ¿no? Por la afectación de la muscularidad de los pulmones, ¿no? Se ha observado epistaxis, que hay una cuarta parte del caso. Y si hacemos un examen de sangre, ¿qué vamos a encontrar? Que el copete, como se nos pide, entonces, algo que nos estima, no, no es un resultado específico, y el no podemos descondicionar salud. En la segunda semana sí, ya tenemos entonces más datos. El niño está postrado, ya está mal, ¿no? La fiebre puede llegar a 40 grados centígrados, radical, el melisma puede haber también, entonces se conoce también como fiebre tuberculosa. Entonces no está grave. Un tercio de los niños presentan puntos rojos, la clásica roceola típica. No sé si ustedes que han visto, o por lo menos de los textos han tenido lo que es la roceola típica, que son puntitos rojos, papitas, quizás en toda la zona, no es muy frecuente, pero sí, alguna vez tenemos para nosotros este tipo de transpiraciones sanitarias. El abdomen está distendido y sobre todo en ese doble del cuadrante derecho inferior. ¿Qué nos podría ayudar a la conclusión? Una apendicitis, ¿no? Que tiene ese volumen. La diarrea ya se presenta en esta segunda semana, hasta 6 o 8 veces por día, de color verde, o también puede ser café oscuro, moco. Un olor característico, ¿no? De sangre. O también a los niños, sobre todo los más pequeñitos, puede haber, no tan pequeñitos, los mayorcitos puede haber estreñimiento. Entonces el vaso del hígado está inflamado. ¿Cómo demostramos esto? Según un examen de sangre y están elevados entonces las trans. Este es el segundo de todas las más aparatosas. ¿Sí? En la tercera semana, si no, esa fiebre no la hemos tocado, ya se presentan las complicaciones que vamos a ver. ¿Sí? Y la fiebre es más alta, así que siendo hora de sostenimiento alta. Y al final de la tercera semana, principios de la cuarta, no se puede reservar. La temperatura que va a ser estable, pero el comportamiento puede haber muerte. Y dice, quizá el 30% de cosas no tratadas, ¿no? Es alto, ¿no? Pero está peor, ese padecimiento. Pero el tratamiento temprano lo hacemos en algunos porcentajes de los casos. ¿Y en cuánto tiempo cura? ¿En una o dos? ¿No? Es más también te dicen los niños que personas adultas. Pero no tanto los lactantes, que es comunidad, ¿por qué? ¿No? El lactante es más propenso que se complique más. ¿No? El periodo de convalecencia entonces será de 4 a 5 semanas. Puede haber recaídas, que no están incluidas por el tratamiento, no está recibiendo tratamiento y de repente nuevamente recae. No es culpa del tratamiento. Esto ocurre en 10 a 15% de casos. Y hasta un 10% tienen recurrencias leves, 2 o 3 semanas después de que ha caído. ¿De qué depende de que se complica la enfermedad? ¿No? Manifestaciones graves de la enfermedad. En ese 15% de pacientes. Entonces, el extendido del ruido, que hay un tratamiento antibiótico, exposición y la vacuna. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva vemos entonces cuál es la frecuencia de los síntomas. Principalmente la fiebre, un 75 a 100%. La cefalea, que sea 50%. La diarrea, entre 27 y 57%. El estreñimiento de la cabeza, no siempre es el diarrea. Si pasamos sin tener diarrea, tenemos más o menos paráticos. Todos, un 20 a 28, 36, náuseas y vómitos, anorexia, dolor abdominal, desde que no están en la como en el caso de Chivelo, ¿no? Eso de los fríos se siente hepatomegalia, pero esto no acaba de estar en indicaciones de tipo.
Sí, cierto, sí. Pero más que todo, no sé si alguna vez decir ustedes, nosotros encontramos a través de algunos años una mayor incidencia en la provincia de Melgar. ¿Por qué? Nunca lo sé. Es bastante caso. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de bebidas alergenosas? Pero como decía, pues solamente observar al niño ya sé que tiene salmonela, no lo necesito. Entonces, cuadro clínico presenta, como he dicho, varias manifestaciones de cefalea, etcétera, que nos pueden llevar a confundir con otras infecciones. Entonces, vamos a cuadros. Entonces, para ello es necesario revisar que el cultivo aislar al germen para decir que realmente esto es una salmonelosis. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a necesitar en caso de salmonela? Cultivo el primer día, ¿no es cierto? La prueba, si no existe una prueba que sea pues, un examen definitivo que nos compruebe si esto es una prueba. El hemograma que vamos a encontrar en el cultivo y en el cultivo. Sin embargo, los más pequeñitos encontramos leucocitosis de los de operación intestinal. Ustedes piensan en un lactato, esa salmonela no siempre va a encontrar leucocitosis. Por el contrario, leucocitosis, ¿no? Muy bien, los cultivos son muy importantes entonces. Cada cultivo tiene conocido de formas gastrointestinales, ¿no? Es el medio didáctico biológico. También es positivo lo que proviene de la parte. Muy alto, entonces esta positividad durante las primeras dos horas. Desde la segunda y la tercera. El alternativo para que se pueda positivo, ¿qué podemos hacer? La parte biológica es más salsa. Pero el microcultivo se tiene una mejor sensibilidad y especificidad. Una posibilidad de 80 a 90% de aceptación que tiene. Y me preguntaron qué es la realidad, dónde se mirar. Pues hablamos de la ciudad. ¿Sí? Ningún título aislado se puede considerar en los sentidos no vacunados, es significativo un título igual o superior a 1 en 160. Había una secretaria que decía que no, 160 era muy poco, que vas a encontrar 80 ya que te sientes meses. Ahora ya hacen todos los procesos que significa que hay que tomar en cuenta, esto dice unos cosas, tanto para ojo como para eso. Y los vacunados, se van a elevar, hasta 4 meses. Hasta 4 meses con algunas enfermedades terribles, pero que no tienen relación con la Los títulos altos frente al título no significan infección en fase, ¿cierto? pH, conversación. Eso ya lo sabemos. Entonces, las técnicas que antes utilizábamos se han actualizado, se han sustituido por técnicas más precisas que nos permiten investigar por separadas las actividades son diversas. El antígeno del PI, que se dice, no se habla cuál es el antígeno exterior. Entonces, este antígeno de superficie no se le envía a el tipo serológico. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos que producen el PI de superficie desaparecen de la sangre una vez que el paciente ya está en periodo de convalecencia. La SAO dijimos que aparece con precocidad, los bajos, en términos de estancia. Más tardíamente dijimos, acá son títulos elevados que conservan más. Incluso después de varios años podemos encontrar títulos altos de antigeneración. La vacunación no aumenta el título del pH, pero sí el pH. Alerta. En un caso, me pregunto, ¿recibió vacuna contra salmonela? ¿Cuándo será positivo? Falso positivo en la prueba de serológico. Entonces, en el sistema en el lupus, en esa parte.
será falso negativo si se viene recibiendo información de antibióticos, o cuando utiliza corticoides, o cuando realizamos la prueba en la primera semana, de 2 semanas, o en la prueba. Ahí está, ¿no? Es falso. Bien. Diagnóstico diferencial. Hay una serie, sobre todo si hablamos de gastroenteritis, son bastantes enfermedades. Otras enfermedades infecciosas son virales. Entonces ya no viene literalmente esa enfermedad de enfermedades respiratorias. Hay que ver los tularemia, hepatitis, hiperfosis, yersinia, linfomas. ¿Cuál será pues, el caso de las alíticas o ideas? Lo que decía hace rato, ¿no? Siempre tengan en consideración que es aquellos niños que presentan fiebre sin foco, se pasa un poco lo que es síndrome de Brin. ¿Qué entidades son las que pueden orientarnos con una síndrome un poco aparente? Infección urinaria, cosas crónicas. Bien, entonces son momentos entidades que ¿cuáles son los datos de alarma que deben comunicar a los familiares de los pacientes? Entonces, ¿cuáles son? La fiebre persistente después de 4 días de tratamiento antibiótico. Incluso ahora se han disminuido, 3 días y hasta 48 horas en el la cambio de la liberación de 4 días. Dolor abdominal. Vómito persistente o diarrea grave, distensión abdominal, asumiendo seriosidad fácilmente. Los niños que tienen fiebre que no puede ser controlada, porque tienen antecedentes cerebrales conocidos. Niños con rechazo a la vía oral, ¿sí? Dificultad respiratoria y hemorragia. Entonces, son los datos de alarma. Señora, si sus ojitos están afectados, se puede decir al paciente, señora, si sus ojitos se han medido, lo trae internamente. Si sus ojitos se han secado, lo trae. ¿No? Si le ha sido de pie, ¿cuáles son las complicaciones? Lo más importante, perforación o hemorragia, alteraciones neurológicas, y en casos más avanzados ya es ¿no? Por subvascular, miocarditis, el síndrome de y ahí empieza la importancia que tiene mucho que hablamos un poco de diagnóstico y hablamos también del tratamiento. El tratamiento, 5 puntos se empieza a tomar en cuenta. ¿Cuál es lo primero? El diagnóstico primero. ¿Sí? En base a los síntomas, signos que ya hay el examen físico y las pruebas de laboratorio. Segundo aspecto en el tratamiento, el cultivo, ¿cierto? Para confirmar. El pronto inicio de la terapia antimicrobiana porque puede ser no siempre esperamos ya un cambio, ¿verdad? El cuarto punto es el monitorio cuidadoso para descubrir cosas con las complicaciones. La investigación epidemiológica. Planificamos contactos y también aquellos trabajadores crónicos. Esos son los 5 pilares del tratamiento enfermero. ¿Cuáles son las medidas de apoyo? Lo primero será la corrección de la corrección de los estudios y de la política. Eso es una primera, es una medición adecuada, la reducción de sangre si es necesaria, ¿cierto? Y la medición para operar que existe este necesita esta operación. Los primeros 2 puntos ya están previamente capacitados para realizar.
100 miligramos por kilo de peso. 3 dosis, 4 días, 14 días. Máximo mínimamente es 1 gramo cada 6 horas. Otro medicamento que no le dan tanta bola como decía, no tanta importancia, no sé por qué, es la azúcar, ¿no? La azúcar de los no sé, no entiendo por qué no se utiliza la azúcar de los hasta en neumonía se utiliza las normas técnicas así, debemos emplear las azúcar. ¿Cuál es la dosis? Entonces, metopril es 8 miligramos por kilo y el peso de azúcar 40 miligramos. Entonces, cada 2 horas igualmente la dosis. 7 horas de 50 miligramos por peso de día y 15 por hora. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el proceso que ustedes tienen del uso del clorofénico? Es el riesgo, ¿cierto? ¿No hay más? ¿Algún otro efecto que se hace en las clases actividades? Es lo que nos dicen, porque hay que tener cuidado con el clorofénico o cualquier cosa. Dicen que no debo emplear clorofénico, doctor, porque le da no sé si, ¿dónde está? Yo les digo a los chicos que están usando experiencia de esto, un caso. Yo otro mecanismo, 2 únicos casos, nunca lo he visto. Aunque ustedes en la biotécnica de la inmunidad, también se emplea clorofénico. Si es necesario tener para esperar, clorofénico o procesado, ¿no? Si es multiresistente, siempre vamos a tener boca, ¿no? Se dice que no deben poner menos, pero después se residuos a conservar por los dos. Si es procesada de 20-30 miligramos de peso por día y en 2 dosis cada 2 horas. Adultos y adolescentes sobre todo, 750 miligramos cada 2 horas. Es muy bien. ¿Qué les parece a ustedes? El uso de químicos científicos. Yo creo que con su infectología de biología de los químicos, ¿no? Tarea de los que dicen que no podemos emplear a los niños. Tarea. Con un grupo al menos a ver. ¿Cuándo empleamos en las colinas? Tercera generación. Cuando falta tratamiento ambulatorio inicial, cuando hay resistencia a tratamiento de primera línea que debe ser, cuando hay imposibilidad para limpiar microbios por vía oral, fiebre de cortical y de calidad. Bueno, aparecen estos dos efectos, ¿no? La serpecina, que es actualmente está tomando auge, que ha sido el tratamiento no solamente de enfermedades, sino de cualquier otro cefalosporina de segunda generación. ¿Cuál es la dosis? 20 miligramos por peso al día, 2 dosis, ¿no? Por 14 días. Nos dice que es menos efectivo en pacientes muy y la aceptación de muy malas, 80 miligramos de peso y eso se directamente a peso. Podemos emplear corticoides, sí, donde se ve, cuando tenemos estupor, como el shock. Dexametasona recibe 3 miligramos por kilo de peso por inicial y luego 1 miligramo por kilo de peso cada 6 meses. En epidemias graves. Acitromicina. Todo el mundo va a hablar de acitromicina, ¿no? Con esto de la pandemia, todo eso se ya se olvidaron de la amoxicilina, ya se parecía. Fue el director de la farmacia, deme acitromicina, y no hace acitromicina, cuando lo quiero acitromicina. Entonces, ya lo único que lo es resistencia. Bueno, acá nos dicen que sí debe tener acitromicina en el caso por brotes epidémicos, ¿no? O cuando no podemos emplear otros dirección por los dosis, ya sabemos, 10 miligramos por kilo de peso en una sola dosis. ¿Cuántos días damos? 5 días, ¿no? De 3 a 5 días. Eso es la manera que nosotros, ¿no? Entonces, esos son los antibióticos entonces que por lo que estamos implementando. Quizás algunos de ustedes tengan
tarea también, entonces, ¿no? Pero al responder seguimos entrando a las voces mías. ¿Sí? Así. Ustedes van a encontrar que cuando están haciendo sus alumnos, cantidades de mujeres en sus centros de vida probablemente. Bastante. Tanto invitados como invitados. ¿Cuándo vamos a referir a los niños? Que están en los centros de salud de primer nivel. Entonces, recomendamos referir a segundo nivel cuando aquellos niños con fiebre de difícil control o que aquellos niños que no pueden tomar por vía oral, rechazan, ¿no? No quieren tomar eso, ¿no? Aquellos niños con dolor abdominal persistente, que es la sensibilidad. Niños y adultos con deshidratación moderada o grave. ¿Por qué digo deshidratación moderada? ¿Cómo lo voy a mandar al hospital a un niño que está con deshidratación moderada? Caso de educación. No tolera, ¿cierto? No quiere tomar, esto sería el último que moderado. O hacemos lo que hemos hecho claro, que la educación es venosa. ¿Qué más? Los niños adultos acompañan el tratamiento antimicrobiano. No mejorar ese niño en 34 días en los procesos. 42 días, no mejorar. Y cuando hay sospecha de perforación intestinal. O sea, niños con hemorragia y perforación intestinal, tenemos que referir ya al nivel que al tercer nivel. Sobre todo los más pequeñitos. No te ustedes que exigen, no tienen el tiempo. Directamente no tienen el tiempo. Estamos todos no tenemos. Nuestro hospital de hacer una silla la inmunidad ¿cuándo lo harán, no? No se olvidaron de la vida. Muy bien. ¿Cuándo referimos al tercer nivel? Aquellos niños que tenían infecciones neurológicas, hemorragias. Ya consiste de perforación intestinal, hepatitis, hepático, miocarditis, población de perforación nueva, SHU, ¿no? Ahí sí, directamente le pasamos a tercer nivel. Pero como no tienen ustedes acá uno tercer nivel, lo pasamos a segundo, ¿no? Con el segundo de la bien. Muy bien, entonces eso es lo que hemos visto respecto al tratamiento. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo hacemos para aprender eso? Lo primero, lo que tienen que ver los signos de una recomendación, señora, se presenta, y no permite la historia de la distancia. Para que pueda tener. Se recomienda investigar la presencia de datos clínicos de alarma o complicaciones, especialmente en la segunda semana, cuando uno se plantea la enfermedad no va a ser su punto máximo de su eficacia. Y si se presenta la posibilidad de alarma, establecer una atención del tipo de tratamiento del nivel de posibilidad. Si no puedo estar en condiciones de resolver el problema ahí, en el primer nivel, o digo no, se me va a complicar. Pues Dios. Ese es el primer libro de ustedes. La decisión que van a tomar en base a qué? A las experiencias. Entonces, eso es lo más importante de este libro. Y si hablamos de propiedades experiencias, ¿qué se recomienda? Desinfectar el agua, ¿cierto? Descubrir la menor apropiada de las piedras. Es necesario contar con el sistema de control que también no tenemos agua potable. Ya, qué pena que puso de más ustedes. Ustedes tienen que actuar que si cómo potabilizo el agua. ¿Sí? Se recomienda manejar y procesar los alimentos afectados a las de manos al jabón, de preparar o consumir los alimentos. Lavar con agua y jabón las frutas y las verduras, desinfectar la composición. Que
río agua embotellada, o hervida bien suma, pero agua. Si ustedes en Totorania, così, che arriva. Questo che stiamo parlando lo hemos visto en qué en el plan A, en el ACRES, hay una cosa. ¿Qué hace las actividades? Es recomendable ingerir alimentos que estén cocidos. Las mayonesas, cuidados, muy importante es la amilosis. Evitar la ingesta de qué? Alimentos crudos, los mariscos, bebidas con los de hielo, puede ser contaminado, o alimentos que se adquieren en la vía pública. Uno se debe a la alimentación, ¿no? Sabe gracias como están preparados. Y eso lo digo por experiencia, porque a los postres que tienen los hijos. ¿Qué ha comido? Ha comido una mesita. ¿Dónde ha comido? Muy bien, entonces son las políticas que vamos a hacer. Y conocemos la prevención, las vacunas. ¿Cierto? Ahí tenemos tres presentaciones de vacunas, ¿no? Tenemos la vacuna bivalente, la 21 años. Son 3 dosis por día oral. La primera vacuna es 50%. ¿En quiénes se emplea esta vacuna? Para mayores de 50. La otra vacuna es la inyectar, la capsula con cetáceo, ¿no? Una sola dosis es inyectar. Va a prevenir hasta el 69% de casos de general. Tras la vacunación. Un poquito más, en el segundo y tercer año. ¿En quiénes empleamos a la vacuna inyectable? En los mayores de 2 años. Y los más pequeñitos tenemos la inyectable con la tipo A, TCD. Una sola dosis se inyecta para mayores de 6 meses. Sobre todo en aquellas áreas del sistema. Mucho podemos hacer. Puede ser los jugadores, ¿no? Entonces, con ese tipo de vacunas nosotros podemos prevenir. Todavía no estamos de acuerdo en el calendario de vacunas, no estamos en curso. Muy bien, concluimos. ¿Qué decimos? Que salmonela sigue siendo una condición que se presenta por diferentes regiones certificadas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Otra vez hablamos de salud. ¿Cómo están nuestras políticas sanitarias respecto al control, a la prevención? No solamente de salmonela, sino de todas las enfermedades. ¿Ya? La transmisión y desarrollo de infecciones relacionadas con la enfermedad. Y acá, esto es el uso continuo de antibióticos en forma indiscriminada, que crea otro grave problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la transmisión de cepas resistentes. Entonces, para ello ustedes necesitan los protocolos de manejo. Y no solamente de manejo, ¿no? Porque vayan a sus centros de salud, van a encontrar protocolos que dejen. Antes del 2020 era obligatorio dedicar el establecimiento que existen sus protocolos de las principales entidades. Supongo que todavía existen. Pero quiere decir que no hay que se embarcan los protocolos que les da el establecimiento. Y si no, ustedes se elaboran. ¿En base a qué? A las normas. ¿Sí? Por lo menos dejen eso en su establecimiento cuando terminen sus años. ¿Okay? No sé si eso ya no vuelve. No sé, no está pasado. Que se me queda de que la población siempre se va a hacer. ¿Cuántas veces necesitan médicos? Íbamos a los centros de salud y los reconocían en los sectores que nos acompañan. No, sí, ustedes sus servicios acá se acuerdan. Ya veo que pasaron una